Colombianos, el fiscal general Francisco Barbosa y el fiscal del caso de Nicolás Petro, Andrés Burgos, están embalados. No saben qué hacer. Se dieron cuenta que la embarraron desde un inicio, todo por intenciones políticas, en contra del presidente Gustavo Petro y del gobierno que él preside. Todos vimos cómo la fiscalía filtró de forma irregular, ilegal, a la revista Semana el interrogatorio que se le hizo a Nicolás Petro, ese diálogo que tuvo con la fiscalía. Eso no lo podía filtrar la fiscalía porque eso es un tema que tiene reserva. No se puede mostrar esto a los medios, pero la fiscalía lo hizo. ¿Por qué? Porque necesitaban dar un golpe mediático, ya que aparentemente no tienen nada, porque si la intención es dar golpes mediáticos es porque no hay evidencias contundentes que lleven, o eso es lo que pareciera, ¿no? Que lleven a lo que ellos buscan, tumbar al gobierno de Petro o atacar al gobierno o al mismo presidente Gustavo Petro. Porque la última ratio, lo último que les queda siempre a los que no tienen nada es acudir a los ataques mediáticos y bajos, porque si tienen todas las evidencias, todas las pruebas, todo el elemento material probatorio, los testimonios y demás, pues simplemente adelanten el proceso, cumpliendo la ley, y el país se irá dando cuenta de lo que supuestamente sucedió durante la campaña de Petro. Pero acudir a Semana, eso ya deja en evidencia cuál era el sentido. Y es que no tienen nada. Entonces, incumplieron la ley, cometieron graves irregularidades al hacer eso. Por eso, la defensa de Nicolás Petro hace una jugada y está haciendo la otra, que pone en jaque a la fiscalía. Es que la fiscalía no tiene cómo salvarse de esto, de las irregularidades que están cometiendo en el proceso de Nicolás. La defensa de Nicolás envió un derecho de petición a la fiscalía exigiendo la información de prácticamente quién filtró de forma irregular esas grabaciones a la revista Semana. Porque, reitero, no lo podían hacer. Entonces la fiscalía tiene que entrar a investigar quién lo filtró. Si es que van a investigar, ellos saben quién lo filtró, pero pues bueno, que investiguen. Y tienen que decirle al país quién lo filtró. Es más, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño, no, o por lo menos tendría que ser diligente para evitar que estas cosas se filtren a la prensa. Él no podría o no debe permitir que esto se filtre, porque, reitero, tiene reserva. Entonces envían un derecho de petición a la fiscalía en el que le solicitan al fiscal 01 delegado para la seguridad territorial de Bogotá lo siguiente: informe la fecha exacta en que se hizo entrega y o filtración de los videos publicados los días 30 de septiembre y el 1 de octubre del año 2023 respectivamente por la revista Semana a través de sus diferentes plataformas de información en las que difundió, sin contar con la autorización de mi mandante o de autoridad judicial alguna, las grabaciones de los interrogatorios practicados a Nicolás Petro por parte de la Fiscalía. También piden informe quién ejerce la custodia de los elementos materiales probatorios de la investigación contra Nicolás. Informe si además de los videos que se encuentran en circulación se realizó la entrega de más información o de material inherente al proceso y que cuenten con cadena de custodia dentro de la investigación contra Nicolás. Informe cuáles son las razones que motivaron la entrega de los videos anteriormente mencionados y se remita copia del documento que así lo indica. Informe quién autorizó el traslado de esos videos a Semana. Informe los nombres de todos los funcionarios que trabajan en su dependencia. Informe si usted como fiscal delegado autorizó el traslado y o remisión de los videos a Semana. Informe por qué dentro de los interrogatorios difundidos por el medio de comunicación Semana, en el escenario procesal se hacen preguntas sobre un aforado como el señor presidente Gustavo Petro. Informe si actualmente cursa una investigación que tenga como finalidad el esclarecimiento de los hechos. Porque otra irregularidad que se cometió, y por eso digo que acá está en jaque la fiscalía, no tienen nada que hacer. Otra irregularidad es que en ese interrogatorio empezaron a preguntarle por Gustavo Petro, el presidente de la República. Él es un aforado. Por lo tanto, la fiscalía, en el caso de Nicolás, no tenía potestad de preguntarle a Nicolás sobre el presidente Gustavo Petro, pero aún así lo hicieron. Apenas la fiscalía escuchaba de Nicolás que supuestamente Petro sabía de algo, tenía alguna presunta responsabilidad en algo,
lo que tenía que hacer la fiscalía de Mario Burgos es compulsar copias a la comisión de acusaciones para que se desarrollen, si ellos lo ven necesario, una investigación. Eso fue lo que debió hacer en un principio el fiscal Mario Burgos, pero no lo hicieron. De forma irregular lo que hicieron fue preguntar por un aforado. Y eso no lo podían hacer. Y eso es muy grave. Por eso la defensa de Nicolás pregunta, oiga, ¿por qué dentro de estos interrogatorios y en este escenario se hacen preguntas por un aforado como lo es el presidente de la República? Esa es la segunda irregularidad. La primera, filtran videos. Segunda, preguntaron por un aforado. No lo deberían hacer. Tercera, resulta que cuando filtran todos estos videos a la revista Semana, empieza el debate sobre, oiga, ¿por qué no compulsaron copias inmediatamente? ¿Por qué las preguntas sobre Petro? Tantas irregularidades en un solo proceso. Entonces, a raíz de ese debate que se genera y esas críticas a la fiscalía, ahí sí actúa el fiscal Mario Burgos y compulsa copias contra Petro ante la Comisión de Acusaciones, también ante la Corte Suprema y ante la Consejo Nacional Electoral, pues por diferentes temas que fueron mencionados por Nicolás. Pero lo de Petro ante la Comisión de Acusaciones, ahí sí la compulsaron. Resulta que ese interrogatorio es, si no estoy mal, del 2 de agosto de este año, es decir, ya hace 2 meses. Por lo tanto, hace 2 meses la Fiscalía debió compulsar esas copias contra el presidente. ¿Por qué lo hacen hasta ahora? ¿Solo porque se les vino el mundo encima, porque los pusieron en jaque? Se demoraron 2 meses. Vaya, vaya, qué cantidad de irregularidades. Y yo sí quiero ver la respuesta a este derecho de petición que pone en jaque a la misma fiscalía. Y en ese sentido, pues como les indico, la fiscalía compulsó copias contra el presidente, diciendo lo anterior en el entendido que en el interrogatorio al indiciado realizado el pasado 2 de agosto, ahí está, al señor Nicolás Petro dentro del proceso que se lleva en su contra, el investigado en presencia de su abogado de confianza realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces dicen que por eso compulsas copias, pero 2 meses después de que filtraron los videos, después de que han hecho un show mediático, porque todo esto es un show mediático, ¿por qué se demoraron? ¿Por qué cuando la comunidad de abogados en Colombia empezó a alertar sobre todas estas irregularidades de la fiscalía fue que decidieron compulsar copias y no inmediatamente cuando supuestamente Nicolás había dicho eso? Que Nicolás ha dicho que lo llevó la misma fiscalía a decir muchas cosas, amedrentándolo física y moralmente, que también es muy grave. Entonces el presidente Gustavo Petro respondió ante todo esto y les dijo, el fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución. Claramente, nadie dice nada sobre esto, que es un golpe a la división de poderes, es un golpe a la misma Constitución lo que hace la Fiscalía constantemente. Y por lo menos en este caso de Nicolás, han cometido todo tipo de irregularidades. Y eso que por allá Fenalco sale y dice, no, que el fiscal general es un respetuoso de las instituciones de la democracia, de la Constitución, es un demócrata. Mejor dicho, nos salvó de Petro. Cuando el fiscal general es el que más irrespeta la Constitución en este país, desde estas instituciones. Dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora. De manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. La revista Semana puede publicar eso. O sea, acá el problema no es ni siquiera la revista Semana, porque sabemos que es un pasquín que publica todo lo que le envían. Ahí no hay una irregularidad, la irregularidad viene de la propia fiscalía, que es mucho más grave. Porque entonces, ¿qué confianza da la fiscalía en procesos? Nada, ninguna. Porque cuando se ven hasta acá, por todo el show que hicieron y al parecer no tienen evidencia, pues lo que les queda es el show mediático.
Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo